Vaya, es como un tianguis, ¿no? Encuentras de todo. La paz de Dios sea con todos nuestros hermanos y amigos que nos siguen a través de este programa Lo Real y Verdadero. Ahora con un tema pues también muy importante, un tema denominado La historia vuelve a repetirse. Es algo que más adelante van a darse cuenta por qué el título de este programa o de este video. Entonces, para ir un poco más ágil, vamos a presentar a nuestro hermano César Nanclares, colaborador también de este programa. Adelante, mi hermano. Saludos hasta Longwood, California. Paz, Señor, a mis hermanos, un saludo a toda la audiencia y los invitamos para que se queden un momento y puedan escuchar este análisis bíblico a la luz de las Escrituras. También de la misma manera me complace en presentar a un nuevo colaborador de este programa, nuestro hermano Jesús Hernández de Querétaro, Querétaro, México. Adelante, mi hermano Jesús, un saludo, bienvenido. La paz del Señor a todos mis hermanos y Dios le pague a mi hermano Moisés por invitarme a este programa. Esperamos seamos de utilidad y que esta palabra llegue a todas las personas que nos escuchan y sea de beneficio. Dios le pague a mi hermano Moisés, Dios les bendiga y Dios les guarde. Como siempre saben la dinámica, mis hermanos y amigos, este es un fragmento el cual va a comentar nuestro hermano César Nanclares, que será el primero en que haga este tipo de análisis. Vamos a verlo. La tercera pregunta fue, en otro video, ¿tus apóstoles tienen las señales de un apóstol? Señales, prodigios y milagros. Si no, no son apóstoles de Jesucristo. Pero ya que estamos haciendo estas actividades, vamos a tratar de aclarar, ¿verdad?, qué es sobre, y hablar un poco sobre los milagros y los prodigios. Y esta explicación es para todos aquellos que buscan señales, milagros, prodigios en un apóstol para verificar que es un verdadero hombre de Dios. Otra vez, esto es para todos aquellos que andan buscando señales, prodigios y milagros para verificar y confirmar que sea un apóstol de Dios. ¿Okay? Y vamos a empezar a hablar por Efesios capítulo 4, versículo 11. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ah, caray, ¿qué pasó aquí? Aquí no pusieron a los que hacen milagros ni a los que sanan. Es que el fin era de edificar, de perfeccionar a los santos por medio de la palabra de Dios. Ese era el principal fin, para salvación de las almas. Entonces no se le da relevancia mucho aquí a los que hacen milagro o a los que sanan. Hay otro texto donde sí los mencionan, pero ya los dejan como de último. ¿Por qué? Porque no es algo tan importante, algo de que se le da relevancia para que, como una señal de que es hombre de Dios o que es la verdadera iglesia de Dios. Y vamos a hablar de, por ejemplo, desde el principio, ¿verdad? Para todos aquellos, otra vez repito, que piensan que porque miran una señal, un milagro o algo sobrenatural, piensan que es de Dios, pero no, vamos a ver que desde el principio existían estos poderes sobrenaturales. El ejemplo que nos da la escritura es que en el tiempo de Moisés, dice que cuando Moisés va ante Faraón, para decirle a Faraón lo que Dios había mandado a decir. Entonces Faraón dice, yo no sé quién sea, no sé si sea verdad lo que dices,
¿Qué señal das o qué señal traes para yo saber que vienes de parte de Dios? Entonces, pues como Dios ya le había dicho que diera esa señal de poner la vara en el piso y después se convirtiera en serpiente, pues Moisés lo hizo. Pero fíjate qué curioso que el faraón también tenía hechiceros, tenía magos, tenía personas con poderes sobrenaturales. Y también pudieron convertir esas varas en serpientes. Fíjate, el que ignora estas cosas puede decir, uy, esto es de parte de Dios, pero no. Dice la palabra de Dios que el diablo, Satanás se convierte como en ángel de luz, tiene poder. Fueron ángeles, fueron espíritus criados con poder. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que no se le da mucho realce a los que hacen milagros. ¿Por qué? Porque también es algo que Satanás tiene, es algo que el diablo también se le puede atribuir. Vemos que cuando en el tiempo de Job, al Dios darle permiso a Job, vemos que empiezan todas estas manifestaciones, como derrumbes, como que cayó fuego del cielo. Fíjate qué poder tiene Satanás cuando Dios le da permiso a él, le dice, pues está en sus manos, solamente respeta su vida. ¿Y qué fue lo que hizo? En un solo segundo, en un solo instante, en cuestión desde minutos, todas sus pertenencias, su familia, todo fue destruido. Que vinieron vientos del sur o vinieron huracanes, vientos fuertes, cayó fuego del cielo. Entonces es algo que el apóstol Pablo ya había advertido y había dicho. Y no es algo que haya existido en el tiempo antiguo, también es algo que existió en el tiempo de los apóstoles. Vemos que en Hechos capítulo 8, versículo 9, dice así: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. O sea, tenía poderes sobrenaturales. Y mire lo que hace este hombre. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente, ahí embelesados, mirando sus artes mágicas, sus poderes sobrenaturales, pues lo oían atentamente. Todos le prestaban atención, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Fíjate, se embelesaban ahí con los milagros y decían, ese es el gran poder de Dios, pero los tenía engañados por medio de esas artes mágicas, de esos poderes sobrenaturales, que es lo que muchos hombres hacen hoy en día. Engañan y atraen a la gente con esos shows para decir que es el poder de Dios. Pero lo que nos dice el apóstol Pablo es que no nos fijemos en poderes o en milagros, ni nada de eso. Porque el diablo se convierte en ángel de luz, se hace ver como un ángel muy blanco, muy resplandeciente que viene del cielo. Pero el apóstol Pablo nos dice en qué nos debemos de fijar. No en los poderes sobrenaturales, sino en la palabra, en lo que trae, en la enseñanza, en el evangelio. Dice, porque si viene otro predicando otro evangelio que el que nosotros ya hemos anunciado, sea anatema. O sea, el diablo se puede convertir o se puede hacer pasar por un apóstol de Dios, pero de esa es la forma en que se puede identificar por medio del evangelio. Si es el mismo evangelio que es traído por medio de los apóstoles para predicar, con la misma enseñanza, con la misma esperanza, con las mismas prácticas religiosas, o un evangelio que viene ya no apostólico, sino por un pastor, por un obispo, por un presidente, etcétera, con enseñanzas o esperanzas que Cristo nunca enseñó. Ahí donde nos dice el Espíritu de Dios, no le hace que traiga milagros, no le hace que traiga poderes, pero si trae diferente evangelio, sea anatema, es del diablo.
¿verdad? No es, tienes que recibir a un apóstol para recibir a Cristo. En primer lugar, estos mismos apóstoles, hablemos de Pedro, cuando Cristo muere, sube a los cielos y promete volver y luego les da el Espíritu Santo, ellos se levantan a predicar y nunca vemos que ellos dijeron, es necesario que me reciban a mí, si no, no pueden recibir a Cristo. Tampoco dijeron, crean en mí para que puedan creer en Cristo. La paz del Señor sea con mis hermanos y con las personas que amablemente los escuchan en esta transmisión para responder un comentario que las personas hacen diciendo que la Biblia es la única y suficiente para alcanzar la salvación. Empezaremos con un versículo que está en San Juan 5:39 que nos dice, en la Biblia versión Dios habla hoy. Nos dice de esta manera, ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Nos está diciendo la Escritura que había y hay personas que leen la Biblia con mucho cuidado, con mucha devoción. Está bien, pero dice el Señor, la Biblia no tiene el poder de dar la salvación, no. La Biblia dice a quién hay que ir para que nos dé esa salvación. En aquel tiempo estaba el Señor Jesucristo y dice, y ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. ¿Quién es el que daba la vida en aquel tiempo? El Señor Jesús. Al ascender Jesús a los cielos, dejó a sus apóstoles. Ellos ahora son la luz del mundo. San Juan 13:20 nos dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Notemos que está diciendo que para recibir a Jesucristo, es necesario recibir primeramente a su enviado. El que recibe a mi enviado, al que yo enviare, me recibe a mí. Está diciendo muy claro el Señor que primeramente envía a su siervo, a su apóstol, a hablar del Señor, a hablar de Dios, a hablar de esa salvación que tanto anhela el alma. Y luego nos dice en San Juan 6:29, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Dios ha enviado. Para poder creer en el enviado de Dios, necesita que Dios haga la obra en el corazón. Para creer en el siervo de Dios, en el apóstol de Dios, no es por intelecto, no es por preparación humana, no. Esa obra la hace Dios en el corazón. ¿Y cómo hace Dios la obra en el corazón? Dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesita oír palabra de Dios para que en aquella persona nazca la fe de Dios. Dios puede hacer la obra y pueda creer al que Dios ha enviado. Notemos algo que nos dice en Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. ¿Qué dijimos? Cuando uno oye la palabra de Dios y no la entiende. Nos está diciendo que la palabra de Dios se oye, no se lee, se oye. Lo que está en la Biblia es el testimonio de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice es viva y se escucha de un enviado de Dios, de un apóstol de Jesucristo. Nos dice en 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros. ¿Qué está diciendo? La palabra de Dios que oísteis de nosotros. Está diciendo los apóstoles que ellos traen la palabra de Dios, una palabra viva. Es la que debemos escuchar para obtener la fe de Dios y que Dios haga la obra en el corazón para poder creer en el enviado de Dios. Recordemos que el testimonio de la palabra de Dios se lee, mas la palabra viva de Dios se oye, se escucha de un verdadero enviado de Dios. Entonces la Biblia es el testimonio escrito de la palabra de Dios y toda escritura es inspirada por Dios. Sí, así es.
pero de nada sirve si no hay alguien que la sepa interpretar. En estos tiempos existe diversidad de doctrinas basadas solamente en la letra de la Biblia y no en la revelación de Dios, por lo cual existen muchas interpretaciones. Veamos qué importante es que haya un ministro competente, quiero decir, un ministro de Dios en este nuevo pacto, para que a través de la revelación directa de Jesucristo actúe como un verdadero intérprete de las Sagradas Escrituras. Esto demuestra que si no hay un intérprete de Dios, la letra por sí misma mata, como leemos en 2 Corintios 3:6, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Son palabras del apóstol Pablo que había recibido por revelación de Jesucristo, como leemos en Gálatas 1:12, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Con estas palabras el apóstol Pablo podemos ver la importante necesidad que haya un apóstol enviado por Jesucristo en la tierra y en su iglesia, para que a través del Espíritu de Dios obtengamos vida y no muerte por la letra. Aun cuando Cristo ya está en el cielo, Dios le sigue revelando, y Cristo a su vez le revela a su enviado aquí en la tierra, como leemos en Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. No envió su revelación directamente a la humanidad o a algún hombre que traiga alguna credencial de pastor o ministro. No, dice, se la envió a su apóstol, a su siervo Juan, que es el que estaba en la tierra en aquel entonces. Y el apóstol Juan, a su vez, da aquel mensaje a la iglesia del Señor. Vemos un ejemplo de Hechos 8:26. Aquel hombre venía leyendo la escritura. Aquel eunuco etíope que venía de adorar, dice que venía leyendo el profeta Isaías, pero no entendía, no comprendía, hasta que se le acerca el hermano Felipe, un diácono de la iglesia, al eunuco, y le empieza a explicar, le empieza a hablar de quién hablaba la escritura, le da testimonio de Jesucristo. Y aquel hombre, al escuchar la palabra de Dios, dice que Dios hizo la obra en su corazón y se bautizó. Vemos la importancia de un hombre de Dios en la tierra que nos explique, que nos hable la verdad de Dios por su Espíritu. Vemos la importancia de un apóstol de Jesucristo aquí en la tierra. Por eso Dios, que es un Dios de orden, ya tiene todo ordenado. Y lo primero que establece en su iglesia, como leemos en 2 Corintios 12:28, es un apóstol. Un apóstol para que nos dé esa palabra de luz, esa palabra que nos lleve a la vida eterna. Por esto, el Espíritu de Dios en este nuevo pacto solo les revela a sus apóstoles, como leemos en Efesios 3:5. Otra vez no dice que les reveló a la humanidad, a los hombres, no, sino que les reveló a sus apóstoles. Si hay un intérprete de Dios, hay luz en el camino, y si hay luz, hay salvación para los hombres. Por ello, un apóstol es puesto, como dice en Hechos 13:47, te he puesto para luz de los gentiles, para que sea salvación hasta lo postrero de la tierra. Dice que los puso para luz y para salvación hasta lo último de la tierra. Dios les bendiga. La tercera pregunta fue en otro video: ¿tus apóstoles tienen las señales de un apóstol? ¿Señales, prodigios y milagros? Si no, no son apóstoles de Jesucristo. Solo para abonar un poquito a lo que estaban diciendo mis hermanos, en especial también lo que afirmaba este hombre pseudo pastor llamado Gamaliel, vamos a recordarle a él lo que dice en Mateo 16:1. Entonces los fariseos, fíjense bien, los fariseos, hoy en día la palabra fariseo viene a ser prácticamente un sinónimo, no digo que lo sea, pero prácticamente viene a ser un sinónimo de hipocresía, un sinónimo de falsedad. Entonces hay que ir entendiendo palabra por palabra de esta parte de la Escritura.
Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerle a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. ¿Qué querían estos hipócritas? Querían una señal del cielo. ¿Para qué? Para poder creer en Él. En otra parte de la Escritura dicen, tú pues ¿qué señal haces para que nosotros te creamos? Pero luego dice el versículo 2, pero respondiendo Él les dijo, al caer la tarde ustedes dicen hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. El versículo 3, y por la mañana hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. Saben discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Luego dice muy contundentemente el Señor, una generación perversa y adúltera busca señal. ¿Cómo está diciéndole a estos hombres que buscaban señal? Generación perversa, adúltera. Dice, buscan señal y no se les dará señal. Es decir, no se les iba a cumplir los caprichos de estos hombres. Señor Gamaliel, si usted pide señal, se está poniendo en el lugar de los fariseos. Usted es una generación perversa y adúltera. Busca señal, adultera la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, adultera la palabra de Dios. Podemos nosotros ir analizando, se conoce muy poco de usted porque habla muy poco o nada de cuál fue su origen, pero se va conociendo poco a poco de dónde salió. Sale de otra religión, los motivos por el cual se desligó de esa religión no están muy claros, ¿sí? Entonces por eso se llama secta. ¿Qué quiere decir secta? Es una agrupación que se separa de otra. La secta, la mies, ¿cuál es su origen? Gamaliel tiene un pasado. ¿Cuál es ese pasado? Tiene una historia. ¿Cuál es esa historia? Viene a formar una nueva doctrina, algo totalmente diferente a de donde él salió. Entonces por eso estamos diciendo, Gamaliel es de esta generación perversa y adúltera y busca señal, pero ¿qué creen? Que el Señor ni nadie que sea de Dios está para cumplir sus caprichos. Más bien, Él tendría que demostrarnos. La pregunta es para usted, es para ti, Gamaliel. ¿Cómo compruebas que Dios te mandó a ti a predicar? ¿Qué fue el Espíritu Santo? ¿Cuáles son las pruebas de que a ti te escogió el Espíritu Santo y te mandó a predicar? Es solamente una pequeña reflexión acerca de lo que este hombre, y como estos hombres hay más, pero hemos visto que la mayoría de los evangélicos, aún de aquellos de los que se desgajó él o se salió, pues son personas que tratan de ser sinceras o son sinceras buscando de alguna manera predicar el evangelio, pero este hombre anda metiéndose en cosas que no le competen. Ahí está su feligresía. Su feligresía está siendo desatendida por este hombre que está buscando señales. Como lo acabamos de leer, solamente la generación perversa pide señales, pero Dios no se lo va a conceder, porque Dios no está, ni el santo apóstol de Jesucristo no está para complacer a este tipo de gente hipócrita, no está para complacer a gente que no es sincera, no va a complacer caprichos el Señor. Les agradecemos la amabilidad de su atención, los invitamos a que se sigan suscribiendo, dándole like, comentando, compartiendo, y pues les agradecemos de antemano a nuestro hermano César Nanclares, nuestro hermano Jesús Hernández por esta participación. Dios les pague, Dios les bendiga. Hasta la próxima. Para poder creer en el enviado de Dios, necesita que Dios haga la obra de salvación. En medio de la palabra de Dios.
Vaya, es como un tianguis, ¿no? Encuentras de todo.